Buenas tardes a toda la audiencia, nos encontramos en un programa más de Liberación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se ha estado polemizando, el tema de los transgénicos. Para este tema tenemos a dos invitados. Está Natanael Hasti, sociólogo, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, y Guara Orellana, profesora y activista medioambiental. El 18 de mayo de 1952 se decretó el Día del Trabajador Fabril boliviano. Este decreto es un homenaje a la lucha tenaz de los trabajadores fabriles en los combates de la Revolución Nacional del 9 de abril del mismo año, entre los cuales destacan las batallas de Villa Victoria y barrios populares de la ciudad de La Paz. Los trabajadores fabriles han sido una parte fundamental de las luchas populares en Bolivia. Se destaca en los últimos años la lucha contra el cierre de Enatex. Hoy se encuentran en pie de lucha contra los despidos en medio de la crisis sanitaria, como por ejemplo el despido de más de 200 trabajadores en Altifibers El Alto. Este 18 de mayo redimimos nuestro sentido, homenaje a quienes hacen andar la rueda de la historia, a quienes generan valor, a quienes con su trabajo hacen avanzar nuestro país. Queremos felicitar a todos los trabajadores fabriles de Bolivia. Esto es Liberación, el programa del Frente de Liberación Nacional Alejo Calatayud. No te olvides de seguirnos en Facebook, Frente de Liberación Nacional Alejo Calatayud, y en nuestra página web www.liberacion.bo.com. Para este tema vamos a dejar que expongan el tema de los transgénicos. Abordemos este tema de diferentes puntos de vista. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este espacio tan importante como es Liberación. Se ha puesto prácticamente de tendencia en nuestro país, está en la mayoría de los medios, en las redes sociales, la discusión que gira en torno a lo que son los transgénicos en el país. Si bien entiendo que tenemos otra compañera que nos va a explicar un poco más el trasfondo jurídico legal, hoy lo que quisiera plantear es el tema más de las relaciones económicas entre las élites de nuestro país y la aprobación de los transgénicos, que no es por nada un hecho fortuito, sino que es un hecho sumamente planificado, un hecho que sale y que responde prácticamente a los intereses de este gobierno actual. Hablamos de la composición del primer gabinete de Yanine Áñez, que es una muestra del nivel de interrelación de las viejas élites de la oligarquía financiera en nuestro país con el gobierno como tal. Vemos acá, por ejemplo, al ministro de Economía, José Luis Parada Rojo, que es a la vez directivo del Banco Ganadero. Junto a él, Carlos Melchor Díaz, otro ex directivo del Banco Ganadero. Recordemos que el Banco Ganadero tiene como principales accionistas en nuestro país la familia Monasterio, la misma familia que es dueño del canal Unitel. Con esto ya nos vamos explicando un poco por qué los mensajes, por qué el contenido de Unitel ante las protestas sociales que han pasado en nuestro país los últimos días, la desinformación a propósito que han llevado a cabo. Vemos también, al que fuera ministro de Desarrollo Rural, Wilfredo Rojo, que hace unos pocos días fue reemplazado por Óscar Ortiz, que fue dirigente durante muchos años del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que es la institución que se encarga de velar por los intereses de los exportadores, fundamentalmente de los agroexportadores de nuestro país.
se va Wilfredo Rojo y entra Óscar Ortiz. Óscar Ortiz no solo es senador del Partido Demócrata, sino que también es directivo de lo que es la CAINCO, la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. Junto a él se encuentra también Elba Pinkert. Elba Pinkert es la ministra actual de Medio Ambiente, que también fue exdirectiva de la CAINCO. Vamos a pasar a ver más tarde, espero, un poco de cómo funciona la CAINCO, qué es la CAINCO, qué intereses vela esta institución. Vemos cómo este gobierno prácticamente mediante sus ministros, mediante la CAINCO, tiene una relación muy importante con el Comité Pro Santa Cruz, que como todos sabemos ha jugado un papel determinante en lo que fue el golpe de Estado que vivió nuestro país. Muy bien, los principales grupos financieros en nuestro país podríamos clasificarlos sobre todo en base a su nivel de ligazón de capitales productivos e improductivos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos llegar a caracterizar cuáles son los principales grupos financieros en nuestro país a partir de quiénes son dueños de una fusión de capitales que involucra al banco, a las aseguradoras, al ámbito financiero con el ámbito productivo. Cuando hablamos del ámbito productivo hablamos acá de minería, industria, agroindustria, que son los elementos, sobre todo el sector privado de nuestro país, que mueven, por así decirlo, la economía. Entonces podemos caracterizar, acá tenemos una lista, digamos, de las principales entidades financieras de nuestro país. Vamos a pasar a ver brevemente de algunos de estos cuál es el grado de relación. Podemos empezar, por ejemplo, con el Grupo Nacional Vida. ¿Por qué empezamos con este grupo? Por el papel que ha jugado en los últimos meses en nuestro país. Para nadie es desconocido que Luis Fernando Camacho, el ex dirigente del Comité Pro Santa Cruz, es accionista del Grupo Nacional Vida. El Grupo Nacional Vida, ¿qué es? Es un grupo que incorpora fundamentalmente sobre la base de las aseguradoras conocidas como Nacional Vida, una serie de empresas, una serie de emprendimientos económicos que van desde el ámbito de servicios hasta el ámbito incluso productivo, agroproductivo. Aquí hablamos, por ejemplo, de cómo los accionistas del Grupo Nacional Vida están ligados, por ejemplo, con la avícola Sofía. No fue desatinado cuando en las protestas salió esta noticia de que el Grupo Nacional Vida estaba ligado con Sofía, si bien no se trata del mismo señor Camacho, sino de un accionista de una de las empresas dependientes del Grupo Nacional Vida, que es a la vez accionista principal de la avícola Sofía. Entonces este grupo juega un papel sumamente importante en la economía de nuestro país y además en la política. El grupo del Banco Ganadero es otro que vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque tenemos dos exdirectivos de este banco que se encuentran como ministros del área económico del gobierno actual en nuestro país, del régimen actual. Este banco, además, como decíamos antes, los dueños de este banco son los dueños de Unitel. Entonces ya nos vamos explicando un poco el tema de los mensajes que salen en los medios de prensa, que no son para nada mensajes inocentes. Vemos acá por otro lado el Grupo Financiero Visa. El Grupo Financiero Visa, que fue uno de los primeros en consolidarse. Acá hablamos de la familia León Prado, quienes son, a la vez de mantener toda una estructura financiera económica, también tienen toda una serie de empresas que se dedican a la construcción. Y hablamos de grupos que han estado ligados
con las dictaduras de Centroamérica, como también con el gobierno de Banzer, la construcción de Misikuni, ya nos vamos haciendo un poco un mapeo de quiénes son dueños, ¿no? De quiénes son las élites en nuestro país que están influyendo tanto como sobre este gobierno como sobre anteriores. En este gobierno, por ejemplo, el grupo del Banco Económico ha tenido un poco menos peso. Este grupo del Banco Económico es el grupo de la familia Kulhis, en el que también participaba la familia Marinkovic. Sí, o sea, les hablo de Branko Marinkovic, el que estaba ligado con la Media Luna, con el Comité Pro Santa Cruz en los años 2008, 2006, 2007, 2008, quienes se salen de este grupo del Banco Económico, venden las acciones y se queda como principal accionista la familia Kulhis. ¿Por qué nos resulta conocido este nombre? Porque la familia Kulhis es también dueño de Red 1, también es dueño de las cadenas de Hipermaxi. Esta es una familia que estuvo muy ligado también con el gobierno de Evo Morales. Entonces, como nos damos de cuenta, hay un nivel impresionante de interrelación entre estos grupos que no solo son bancos, sino que también tienen grandes propiedades en el agro, tienen grandes... acá cuando hablábamos del Banco Económico, la familia Marinkovic, por ejemplo, tiene participación importante en la industria aceitera, que se traduce también en grandes campos de agroindustria y por supuesto en la maquinaria para industrializar estos productos. Ahora, estos grupos, ¿cómo ejercen una función política en nuestro país? Estos grupos económicos tienen un peso sobre todo mediante las organizaciones que son las organizaciones gremiales. Vamos a hablar un momento acá, por ejemplo, de lo que es la CAO, la Cámara Agropecuaria del Oriente. Acá en la CAO, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Que esta cámara incorpora a distintas organizaciones, digamos, de menor rango. Estas organizaciones, ¿quiénes son? Por ejemplo, tenemos acá a Unagro, a Guay, que son algunas de las productoras, también Guavirá, algunas de las productoras más importantes de productos como el azúcar, como la soya, ANAPO propiamente, que es la Asociación de Productores de Trigo y Oleaginosas. Entonces vemos cómo esta entidad, junto a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, la Federación de Cañeros de Santa Cruz, la Federación, acá tenemos a los lecheros, a los que están ligados con el tema porcino, a los que están ligados con el tema avícola, todos ellos se encuentran en lo que es la CAO. Esta cámara, ¿qué papel juega? Juega un papel de interrelación entre el sector empresarial y el gobierno. La CAO no nace de la nada y tampoco es que de repente con el gobierno de Yanine Áñez empieza a jugar un papel. Ya jugaba un papel con Evo Morales. Ya se lo ha denunciado porque Evo Morales llevaba una relación sumamente íntima con la CAO, con la CAINCO, con estas entidades. La CAO, como Cámara de Producción Agropecuaria, juega un papel de defensa de los intereses empresariales. Juega un papel de plantear ya la agenda que se tiene desde los sectores empresariales de cómo quieren que ande el país. Cabe destacar acá que la CAO a su vez está afiliada a lo que es la CAINCO, que es la Cámara de Industrias, Servicios, Comercio y Turismo de Santa Cruz. La CAINCO llega a incorporar todas las cámaras, llámese de servicios, turismo, industria, agropecuaria. Todas las grandes cámaras empresariales de Santa Cruz se encuentran en la CAINCO y a su vez estas
se van traduciendo, se van transformando en las cámaras nacionales de industrias, de comercio, de servicios, de turismo, los principales dos acá tenemos, ¿no? Comercio y servicio, que junto a la asociación de bancos, la de aseguradores, etcétera, ya conforman lo que es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que sería la entidad empresarial más importante del país. Pero paralelamente, cuando hablamos de la CAINCO, no solo hablamos de su brazo empresarial, sino que también hablamos de un brazo político que es el Comité Pro Santa Cruz. Este comité no es un comité que se constituye de forma inocente en base a los intereses cívicos regionales de Santa Cruz, sino que es un comité que se constituye en base a la defensa de los intereses empresariales de Santa Cruz. No por eso, no nos tiene que extrañar el hecho de que en los momentos más álgidos de la política nacional en los últimos años, quien asume la dirección de este comité no son sino la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Hablamos de Branko Marinkovic, que fue una expresión de esta Federación de Empresarios Privados en los años 2005, 2006, 2007, y el año pasado que asume la presidencia Luis Fernando Camacho Vaca, que igual fue representante de la Federación de Empresarios Privados, en la que tiene un importante peso la CAINCO. Vemos cómo se va armando poco a poco esta especie de rompecabezas que nos ayuda a entender cómo se organiza la oligarquía para ejercer presión. Volvamos un momento a lo que es la CAINCO y hablemos de cuál es la agenda que tiene la CAINCO. La aprobación de transgénicos, lo vuelvo a decir, no es algo casual, no es algo fortuito. En nuestro país teníamos una asamblea constituyente, la asamblea constituyente que se vivió en Sucre y luego en Oruro, tenía el texto constitucional de Oruro, tenía como prohibición el uso de los transgénicos en nuestro país, que estoy seguro que otros compañeros podrán comentar más desde el ámbito técnico, desde el ámbito de la salud, por qué se planteaba la prohibición de estos transgénicos. Que los transgénicos desde el ámbito más político-económico responden de forma directa a las grandes empresas transnacionales que buscan controlar las semillas, la producción agropecuaria en nuestro país. La CAINCO ya venía ejerciendo una presión mediante la comisión que negoció la Constitución. Esta comisión en el Senado, que negocia de forma ilegítima una Constitución ya aprobada en Asamblea Constituyente, logra modificar este artículo y ya no se plantea la prohibición, sino la reglamentación por ley, cosa que hasta ahora no se ha producido, sino que está reglamentado por decreto supremo, tanto en el anterior gobierno como en este, que lo ha hecho de forma más abierta y descarada. La CAINCO, ¿qué objetivos tiene más allá de esta aprobación de los transgénicos? La CAINCO se ha trazado una agenda que salió ya por el mes de enero-febrero, salió en El Deber una entrevista a profundidad del representante principal de la CAINCO con El Deber, en el que traza una hoja de ruta, una agenda de los intereses del sector empresarial, del sector oligárquico de Santa Cruz. Entre sus intereses, ¿cuáles se encuentran? Se encuentra la apertura bancaria en términos de posibilitar lo que es un menor depósito, lo que llamamos el encaje legal, un menor encaje legal de los bancos. Esto es el depósito, lo que ellos quieren es depositar menos dinero de los bancos en el Banco Central. Esto les posibilita una mayor especulación. Me explico. Con la actual ley de servicios financieros, los bancos tienen un determinado porcentaje que deben depositar en el Banco Central de Bolivia como una garantía del dinero que ellos dicen tener. Al reducir esta reglamentación, al reducir este depósito,
logran especular sobre un mayor monto económico, es decir, logran decir tenemos más dinero de lo que en los hechos podrían tener. Esto genera una mayor especulación y una menor reglamentación del sector financiero. Sumado a esto, vemos la medida que ya vienen pidiendo desde el Instituto de Comercio Exterior, el IPSE, vienen pidiendo ya desde septiembre-octubre del año pasado, que se desvalorice el boliviano, es decir, piden ellos que el boliviano valga menos frente al dólar, hecho que les conviene como exportadores, es decir, ellos van a exportar, van a cobrar en dólares lo que han exportado, y al tener una menor relación dólar-boliviano, van a gozar de mayor cantidad de bolivianos por cada dólar ganado por su exportación. ¿Qué significa esto para el pueblo en general? Significa una inflación. Están planteando devaluar la moneda del boliviano para que haya una inflación. Sumado a esto, piden también elementos como ser una nueva relación obrero-patronal, una mayor flexibilización laboral. ¿Esto qué significa? Significa menos derechos laborales. Entonces, de forma concreta, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un paquetazo, de una reforma que atenta contra los intereses del pueblo boliviano, que atenta contra los intereses del pueblo trabajador en general. Así que vemos cómo se ha trazado ya una agenda, y el punto inicial que tomó esta agenda, ¿cuál fue? El punto inicial de esta agenda fue la liberación de exportaciones que se produjo en las primeras semanas del gobierno de facto de Áñez. Liberar las exportaciones, ¿qué significa a mediano plazo? Significa una falta de control del Estado boliviano sobre los precios de productos de primera necesidad que consumimos en el país. Llámese azúcar, llámese aceite, para tomar dos ejemplos, digamos, de los más claros. Cuando se exporta el aceite sin límite, significa que este precio está sujeto al mercado internacional. Por lo tanto, al empresario le conviene exportar más aceite porque en el exterior lo van a pagar a un mayor precio y vender menos al mercado interno. Al exportar más y vender menos al mercado interno, y al sujetarse por los precios del mercado internacional, entramos en una situación en la que va a ir subiendo paulatinamente, va a ir subiendo el precio de estos productos, como el aceite, como el azúcar, que sí son de consumo masivo en nuestro país, son de primera necesidad. Entonces, esta medida a mediano plazo ya involucra un golpe directo a lo que es la canasta familiar. Ahora, entendamos todo esto dentro del contexto que estamos viviendo, que es la pandemia del COVID. Ya se están dando despidos masivos en nuestro país. Vemos como en la misma Federación de Fabriles, vemos como la misma Central Obrera Departamental de La Paz están denunciando los despidos, la masacre blanca que se está produciendo. Y es de esperarse, porque en un contexto de recesión económica se produce esta crisis, esta pandemia del COVID, que les justifica y les legitima una escalada represiva, como hemos visto en Cochabamba, las imágenes de los últimos días. Sumado a eso, un paquetazo de reformas, que ahora hablamos, por ejemplo, del teletrabajo, ahora hablamos de la flexibilización laboral, hablamos de que se pone en riesgo los derechos laborales más básicos conquistados por el movimiento obrero y popular en nuestro país. Entonces hablamos de cómo este gobierno está ligado. O sea, acá creo que es importante, estimados compañeros, hacer una diferenciación, si vale el término, entre el tipo de gobierno que ahora se vive y el tipo de gobierno que teníamos antes. El gobierno anterior, el populismo de Evo Morales, ¿qué hacía? Llegaba a acuerdos
con la agroindustria. Fotos hemos visto por demás acá, incluso cuando vemos los afiliados a la CAO. Vamos a entrar a hablar, ¿por qué no?, de lo que es un agro. Cuando se aprueba, por ejemplo, los biocombustibles, cuando se aprueba la ley 1098, ¿dónde se produce? Se produce justo en esta fábrica, en este ingenio de un agro. Luis Barberry Paz, junto a Evo Morales, dándose la mano, aprobando los biocombustibles. Pero este tipo de relación, ¿qué tipo de relación es? Es una alianza. Es una alianza que se produce entre el gobierno de Evo Morales y la agroindustria. Vale decir que el gobierno de Evo Morales no es representante directo de esta oligarquía, sino que llega a acuerdos con esta oligarquía. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno de Yanine Áñez? El gobierno de Yanine Áñez orgánicamente es un gobierno de la oligarquía. Ya hemos visto la composición del gabinete mismo de este gobierno. Ya hemos visto cómo la CAINCO, la Cámara de Exportadores, el Banco Ganadero, sin mencionar, o sea, por lado de la Cancillería, como verán acá tenemos todavía algunos de los ministros del primer gabinete en esta imagen, pero como desde Longaric, que fue funcionaria de Fundación IDEA, financiada por USAID, financiada por la NED, y vemos por otro lado como dentro del país la Cámara de Exportadores, la CAINCO, el Banco Ganadero tienen representantes orgánicos dentro de este gobierno. Es decir, los ex dirigentes del sector empresarial pasan a ser ministros de este gobierno. Entonces ya ni siquiera hay la necesidad de que se sienten en la mesa como se producía con Evo Morales, las reuniones que tenía él con el sector banquero, con el sector agroindustrial, que llegaban a acuerdos. Acá hablamos, por ejemplo, de la gran cumbre Bolivia Productiva que se produce después de la nueva constitución, en la que se va trazando una línea de acciones. En este gobierno no es necesario esta forma de trabajo mediante cumbres, mediante encuentros, sino que ya se hayan insertos en el propio gabinete ministerial los representantes acá de las principales entidades empresariales de nuestro país. Estos grupos que además han actuado de forma tan descarada en el golpe de Estado. La propia Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, la CAINCO, cómo han planteado hasta discursivamente la construcción de la necesidad de un Estado de Derecho para que se pueda avanzar hacia... Acá vemos un poco lo que es un análisis discursivo antes y después del golpe de Estado en nuestro país. El antes y el después de cómo acá vemos cómo se transforma. Vamos a bajar acá un cacho a la llave, ¿no? Los textos en rojo hablamos de los comunicados antes y después del golpe de Estado, y en azul el rojo es el antes y el azul es el después, ¿no? Vemos cómo entre las palabras clave antes del golpe de Estado hablamos en los comunicados de estas mismas entidades empresariales que hemos identificado, hablan del tema de la violencia, de la elección, de la necesidad de una elección para superar la violencia, para recuperar la institucionalidad de nuestro país. Se produce el golpe de Estado y vemos de forma automática cómo se voltea la tortilla. Ya no hablamos de violencia, ya no hablamos de conflicto social, ya no hablamos de la necesidad de una elección, del cumplimiento de la Constitución siquiera, sino que ya hablamos de haber recuperado la democracia para tener el crecimiento económico. Así de frente, estimados compañeros, las entidades empresariales, apenas asume la presidencia Yanine Áñez, salen los comunicados de estas entidades empresariales hablando de frente de un respaldo al nuevo gobierno,
de un respaldo a la necesidad del desarrollo, del crecimiento económico, del orden. Fíjense, el término de orden, que ya nos puede traer recuerdo incluso a la construcción discursiva del bancerismo: orden, paz y trabajo. Acá vemos cómo en los mismos comunicados de estas entidades pasamos de hablar de violencia a hablar de estabilidad, de democracia. Apenas se da esta transición del mando presidencial, este golpe de Estado, pasamos a hablar de cómo la misma dirección del Comité Pro Santa Cruz entrega equipamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que ellos cumplan con la represión en lugares como Yapacaní. Entonces vemos cómo este gobierno no nos tendría que sorprender, o sea, es algo sumamente iluso que nos sorprendamos con el fortalecimiento de esta política de transgénicos. Este gobierno, estimados compañeros, no es más que el gobierno de la oligarquía, no es más que el gobierno que representa los intereses de estos señores de la CAO, de la CAINCO, de la Confederación de Empresarios Privados. Por eso, cuando se habla de un gobierno de élites, un gobierno oligárquico, tiene su expresión en el gobierno de Yanine Áñez, tiene su agenda bien puesta, y ante esa agenda, ¿qué nos toca hacer? Ante esta agenda le toca al movimiento popular, le toca al movimiento de los trabajadores, al movimiento campesino, al movimiento popular, incluso al movimiento estudiantil, organizar la resistencia, compañeros y compañeras, organizar una resistencia a este gobierno y a sus políticas antipopulares. Este gobierno tiene ya trazada su agenda, y ya trazó esa agenda la CAINCO. La está cumpliendo este gobierno, y esa agenda que es una agenda de entrega de recursos naturales, una agenda de aplicar los transgénicos, una agenda de disminuir los derechos laborales, una agenda de desbolivianizar la economía, una agenda de asalto a los recursos naturales, una agenda que va a terminar en una devaluación de la moneda, que ya lo vienen pidiendo desde septiembre, octubre, en sus comunicados los de la IPSE, ya lo vienen planteando los de la CAINCO. Entonces, este gobierno, que ya ha dado muestras claras que va a cumplir con los pedidos de los agroindustriales, no nos debe sorprender esta aprobación o este avance reglamentario mediante el decreto supremo, que abre más aún las puertas de nuestro país hacia los transgénicos. Es algo natural que viene a ser una representación natural de los intereses de este gobierno. Este gobierno no es democrático en ningún sentido. Uno, porque no lo hemos elegido, y dos, porque no representa los intereses del pueblo, sino que representa los intereses de la gran oligarquía financiera, agroindustrial, terrateniente, que hoy por hoy se ve reflejado en el gabinete. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos corresponde? Una vez más, compañeros, así como han fortalecido las direcciones, hay un proceso, y creo que sería un excelente tema para ir hablando en otra ocasión. Sé que el tiempo ya un poco nos complica seguir profundizando este tema. Hay un proceso, compañeros, en el que desde 2006 hasta 2019 las organizaciones empresariales asumen distintas estrategias, ponen a la cabeza a un sector o a otro sector para cumplir con sus intereses, ya sea de enfrentamiento, de confrontación o de negociación. Asimismo, ellos van desde hace 3 años, van perfilando. Luis Fernando Camacho Vaca, como cabeza del Comité Pro Santa Cruz, también conocido como el Comité Cívico de Santa Cruz, no es un fenómeno que nace de la nada. Es un fenómeno que viene años preparándose, que viene asumiendo desde la juventud, desde la Unión Juvenil Cruceñista, la vicepresidencia, segunda la vicepresidencia, primera, y luego la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Van haciendo un relevo del sector
primero del sector empresarial representado por Branko Marinkovic al sector empresarial, al sector profesional representado por el sector de los médicos. Van dándose relevos hasta que ya en 2018-2019 asume ya la presidencia otra vez el sector empresarial con Luis Fernando Camacho. Es decir, llevan un proceso en el que sus organizaciones se han fortalecido, sus organizaciones han perfilado los intereses de la clase explotadora, de la clase oligárquica, para aspirar a la toma del poder, que es lo que han hecho. Se han tomado el poder económico de nuestro país, se han tomado el poder político de nuestro país, representado en este caso en el golpe de estado oligárquico fascista que se ha producido en nuestro país en noviembre del año pasado, y vienen ejerciendo el poder político, económico y hasta social, compañeros. Fíjense cómo estos señores que son dueños de los medios, por ejemplo Red 1, Unitel, Página 7, El Deber, estos medios que vienen de forma intencional mandándonos mensajes. Hemos visto cómo en las protestas de hace algunos días Unitel viene a plantear que era una consigna cuando era otra la consigna. O sea, vienen con una política intencional de desinformación, intencional de desorganización, de construir un enemigo interno, de mantener cooptada la dirección. Vemos como vergonzosamente la actual dirección de la COP, no solo reunido, sino que cediendo al gobierno actual, así como se han acostumbrado a hacerlo con el gobierno del MAS. Entonces, allí, ¿qué tarea nos toca, compañeros? Nos toca recuperar la independencia sindical, que las organizaciones de obreros, de campesinos, de estudiantes vuelvan a levantar la bandera de la independencia sindical, porque solo con una independencia política frente al poder, frente a las organizaciones de la burguesía, nosotros también podremos, desde nuestras organizaciones, disputar y luchar por los intereses populares, luchar por todo aquello que hoy quieren imponer desde la CAINCO, desde la CAO, desde la Confederación de Empresarios Privados, desde la SOBAN, luchar por nuestros derechos laborales más básicos, luchar para defender nuestros intereses y luchar también apuntando a decir no queremos volver al pasado, no queremos volver al populismo, y apuntamos a la posibilidad de que pueda haber otro tipo de gobierno, otro tipo de política en nuestro país, que reivindique, que levante como banderas las más hondas aspiraciones de la clase trabajadora, del campesinado, de las clases populares en nuestro país. Agradecer una vez más a Liberación por este espacio para poder exponer las relaciones que existen entre las élites y los transgénicos, que no es algo casual, vuelvo a decir, sino que esto viene a ser algo planificado, un interés de clase que viene a ejercer este gobierno oligárquico, este gobierno que responde a los intereses de la gran empresa privada en nuestro país, y pues plantearles la necesidad hoy por hoy de levantar las banderas de la independencia sindical y luchar por recuperar nuestras organizaciones, para que nosotros desde las organizaciones populares llevemos una lucha por la defensa de nuestros derechos, que hoy por hoy se ven amenazados por este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathaniel, por tu intervención. Vemos cómo las élites y la oligarquía financiera del país es la única que se beneficia con el tema de los transgénicos, viendo que el pueblo se pone en riesgo a raíz de esta situación. Buenas noches. Un saludo muy especial para todos los espectadores del programa Liberación. Mi nombre es Guara y esta noche vengo a presentarles parte de mi crítica al tema más controversial en Bolivia: gobierno, reglamentaciones y los transgénicos. Cabe mencionar que para poder entender este tema debemos remontarnos
a tiempos marcados en una breve reseña histórica en la jurisprudencia con respecto a los transgénicos en Bolivia. Para ser más precisos, debemos retroceder al gobierno de Carlos Mesa, abril del 2005. SENASAC aprueba una resolución administrativa la cual acredita el uso de soya transgénica resistente al glifosato con el fin de elaborar comestibles y bebidas. Posteriormente, mediante la resolución ministerial número 1, se autoriza una masiva producción agrícola de grano y su propia comercialización dentro y fuera del país, aprobado por el SENASAG. Consecutivamente, Belce, como el 60º presidente que ingresa al poder, procede a realizar actos de gobierno provisional indebidos, citando la aprobación del Decreto Supremo del 1 de julio del 2005, Decreto 28225. Posteriormente, en el año 2009, durante el primer gobierno de Evo Morales, se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, donde se incorporan 2 artículos clave para llegar al pináculo del tema central. El 225, que hace énfasis a los principios negativos de los transgénicos en Bolivia, y el 409, que ordena su regularización por ley. No obstante, el año 2010 se realizan reglamentaciones y se implementan más leyes que agravian la situación. Para ser más claros, la Ley 144, Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Sin embargo, el año 2011 se reglamentan de manera directa la importación, producción y comercialización de los transgénicos en Bolivia. Haciendo un pequeño paréntesis, cabe mencionar que algunos medios de comunicación aseguran que los responsables de la legalización de los transgénicos en el país son Carga de Morales o su contraria Áñez, repitiendo discursos sin tener idea de que estaba vigente gracias a los actos de gobiernos anteriores, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, la Ley 144 expresa la prohibición de estas implementaciones genéticas en Bolivia, reforzando el año 2012 su reglamentación en contra el uso de los transgénicos, haciendo énfasis a lo que expresa la ley: protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, uso y comercialización de las semillas genéticamente modificadas. Al año previo a este ingresan peticiones y negociaciones con los banales agroempresarios para implementar una variación de soya transgénica con el fin de elaborar biocombustible, queriendo introducir otras variedades de transgénicos ya implementados en el gobierno de Mesa. No obstante, el Decreto Supremo 3874 exige evaluar dichas implementaciones, aclarando que no se aprueban los transgénicos de estas variedades. Sin embargo, se pide su aceleración de su evaluación para ver si son seguros para el medio ambiente y ver si se aprueba o no la producción y venta de estas mismas. Para concluir, vamos a la siguiente controversia de la oligarquía actual que está en el poder, y no hace falta mencionar lo que está cometiendo, ni tampoco compararlo con otros actos infames de gobiernos anteriores. Solo queda decir que si se aprueba estos cultivos como lo hizo Mesa, se infringirían más de 5 leyes y 7 artículos de nuestra Constitución Política del Estado, siendo este un acto proterbio para toda la ciudadanía. Así que, finalizando, solo me quedaría decir lo siguiente: querido gobierno ecocida e incendiario, la madre tierra ya se levantó de las cenizas, hizo crecer raíces más firmes y exhibe brotes revolucionarios que le sonríen al cielo, pero temen continuar. Así que para eso estamos nosotros, sus defensores, con garras de jaguar, listos para dar todo lo que sea necesario para defender el patrimonio de nuestra tierra y defender lo nuestro. No queremos transgénicos. Muchas gracias, Guara, por explicarnos y por hacernos entender, ¿no?, de que este no es un problema de ahora, sino este es un problema que ya se viene arrastrando desde el gobierno de Carlos Mesa, que lo arrastró también Evo Morales y ahora lo sigue arrastrando Yanine Áñez.
Los trabajadores petroleros se declaran en estado de emergencia, rechazando el intento de privatizar YPFB. Llega la denuncia desde el periódico El Popular que en Yacuiba se viven condiciones infrahumanas de la cuarentena obligatoria de aquellos conciudadanos que regresaron al país desde la Argentina, viviendo ellos en un coliseo que más parece un campo de concentración, como lo muestran en las imágenes. La Federación de Fabriles de La Paz rechaza la denuncia y los despidos que se constituyen en masacre blanca. Y desde la zona sur de Cochabamba se vivieron intensas jornadas de protesta esta semana, exigiendo el derecho a trabajar para poder paliar el hambre que se vive, la represión estatal con la policía y las fuerzas armadas, con balines y gases, una vez más sirviendo al gobierno de facto de Yanine Áñez. Y ya para concluir el programa del día de hoy, desde el Frente de Liberación Nacional Alejo Calatayud, Poder, que es la juventud del frente, queremos denunciar los actos atroces del gobierno que han intervenido militarmente en cara a cara, han intervenido con las fuerzas represivas de la policía, las fuerzas armadas cara a cara. Vemos que desde el gobierno de Evo Morales este sector ha sido parte de una burla de muy mal gusto, puesto que Alto Caracara es uno de los sectores más pobres de la ciudad de Cochabamba, es uno de los barrios populares con un índice de pobreza muy alto, y vemos cómo el gobierno de Evo Morales para los Juegos Suramericanos pone muy cerca de este lugar una villa olímpica, cuando en realidad con este dinero se podrían haber construido alcantarillado, se podría haber dado condiciones más dignas de vida a este sector. En este momento las personas que están viviendo por lo que es Cara Alto están saliendo a marchar por agua, por alimentación, por salud. Y el gobierno de facto de Yanine Áñez tiene que politizar. Por ser un barrio popular son masistas. Piensa que todo aquel que salga a protestar es masista. Todo el que piense distinto a este gobierno de facto es masista. No podemos etiquetar así, de esta forma, a cualquier grupo social que no está pensando como el gobierno de Yanine Áñez. Vemos cómo las autoridades tampoco llegan a este punto para dar donativos. Vemos cómo no llegan a este punto para trabajar con las personas de ahí. Vemos cómo hay casos de niñas de 12 años embarazadas. Vemos cómo es el caso de viejitas que nos comentaron unos compañeros que no tiene pierna y no sabe cómo llegar hasta un centro de salud por las condiciones en las que se vive en ese lugar. Y el gobierno de Áñez lo único que hace es reprimir a la gente de ese lugar, reprimirla, etiquetarla de masistas, cuando en realidad estar ahí y ver lo que sucede es distinto. Esto es Liberación. Buenas tardes.